Bueno, mis amados, buenos días. Señor, les continúen diciendo. Amén. Damos gracias a Dios porque estamos hoy despiertos, dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Estamos con un corazón alegre, agradecido por las bendiciones de Dios, por ver su misericordia en nuestra vida cada mañana, cada momento, porque en realidad el hecho de estar aquí de pie, hoy reunidos, alabando al Señor, es un motivo más para agradecer a Dios por su bendición que damos en nuestras vidas. Bueno, vamos a estar hablando sobre las buenas nuevas de salvación. Este es el título que encontramos en la palabra de Dios. Cuando vamos al libro de Isaías 61, dice que son las buenas nuevas de salvación. Pero antes de iniciar nuestra enseñanza el día de hoy, yo deseo, hermanos, compartirles lo que el Señor está haciendo en la vida espiritual de cada uno de nosotros, lo que está haciendo en la vida espiritual de la iglesia. Y esto que estamos viendo es solamente a través de la obediencia que hemos tenido con la iglesia y que queremos, o que hemos tomado la decisión de obedecer la inquietud que ha colocado en el corazón de todos nosotros a esa gran necesidad que tenemos de despertarnos espiritualmente. Porque hemos estado orando, hemos estado leyendo la palabra, hemos estado compartiendo, hemos estado con ese corazón deseoso de tener un despertar espiritual como personas y como iglesia, ¿verdad? Y algo que yo aprendí, hermano, y que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros oramos, venimos al Señor y oramos, nosotros debemos de tener en cuenta y observar cuidadosamente lo que ocurre después de la oración. O sea, digamos, tú oras el día de hoy por alguna cosa que necesitas, un milagro que el Señor haga en tu vida, pero tienes que estar durante el día mirando qué pasa a tu alrededor, mirando cómo se mueven las cosas, qué sucede. Muchas veces oramos y oramos y oramos y no le ponemos cuidado ni lo que el Señor, cómo se manifiesta en lo que hace. Y tengo por seguro que cuando nosotros oramos y durante el día estamos mirando, observando y teniendo en cuenta lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, en nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que en realidad el Señor nos ha respondido y que cada detalle que ha ocurrido durante el día es parte de la respuesta de la oración que hemos hecho. Entonces, tomando esto, hermanos, en cuenta, esta semana yo quiero compartirles, hermanos, que ocurrieron dos hechos que me llamaron la atención a mi esposa y a mí. Todos recuerdan el mensaje que la pastora colocó el día lunes en la noche sobre la oración, ¿verdad? Todos recuerdan que ella colocó un mensaje que está relacionado con la enseñanza del domingo, donde dejamos dos preguntas personales. Ella en el mensaje colocó las dos preguntas con nombre propio. Colocó, por decir algo, Magda, ¿dónde estás tú? ¿Para dónde vas? Mauricio, ¿dónde estás tú? ¿Para dónde vas? Y así lo colocó con nombre propio a cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero para la respuesta y para que sepamos cuál fue el resultado de ese mensaje, ¿saben cuál fue? El resultado de ese mensaje fue que ese día en la oración únicamente estábamos presentes la familia Quiñones de Colombia, estaba presente César, mi esposa y yo. Los demás hermanos brillaron por su ausencia. Repito, hermanos, mi esposa colocó un mensaje, esta mañana ella comentó, el Señor nos colocó en el corazón de que comenzáramos a orar por la iglesia para que un despertar espiritual. Colocamos un mensaje como para motivarlos, para que estuviéramos de acuerdo en una página todos. Ella colocó un mensaje con nombre propio, a familias, personas, y estábamos esperando, dijimos al Señor, vamos a ver cuál es la respuesta. Y la respuesta de ese mensaje, de esa invitación, de ese llamado del Señor, fue que ese día en la mañana, en la oración, únicamente estaba la familia Quiñones de Colombia, fue César, mi esposa y yo. El resto de hermanos, todos brillaron por su ausencia. La segunda cosa que ocurrió fue la respuesta de la iglesia el día jueves en la noche, que a diferencia del martes, cuando se hizo la invitación para la oración, el día jueves estábamos presentes casi todos en la plataforma y por eso le damos gracias y gloria a Dios.
Ahora, ustedes me dirán, pero ¿qué, o sea, ¿qué es novedad o por qué me están comentando eso? Les voy a decir dónde se está moviendo Dios. Les voy a decir dónde se está moviendo el Señor en la vida. El martes pudimos comprobar, hermanos, que verdaderamente el enemigo se mueve con una sutilidad y con una facilidad entre nosotros. ¿Para qué? Para frustrar los planes de iglesia y más cuando se trata de una revelación. Podemos comprobar que el enemigo se mueve de una manera tan sutil y tan fácil y tan ligeramente en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, que nos distrae, nos desvía. Y más cuando se trata de una oración, porque Él sabe el poder de la oración, Él sabe el poder que tenemos nosotros en las manos cuando nos arrodillamos, cuando estamos unidos como iglesia, orando y haciendo la petición al Señor. Pero algo en lo que glorificamos a Dios es que ese mismo martes recibimos una llamada de un hermano, el cual se disculpó por no haber asistido a la oración, ¿verdad? Estábamos el martes con mi esposa, estábamos después de la oración, cuando tiró el teléfono y habló, y una hermana de la iglesia, y pastor, llamo yo para disculparme por no haber estado, por no haber podido asistir el día hoy en la oración. Entonces, después de escucharlo él, créanme hermanos, que en mi mente yo estaba esperando que él me dijera las mismas disculpas y las mismas cosas que nosotros como creyentes solemos decir. No, pastor, es que el despertador no me sonó, pastor, es que el internet estaba fallando, pastor, es que no tengo, lo dio cargar el celular, o pastor, o sea, cualquier cosa que nosotros sabemos siempre decir, cualquier mentira, ¿verdad? Pero cuando yo le hice la pregunta, ¿por qué no estoy en la oración? ¿Saben cuál fue la respuesta? La respuesta fue, pastor, me quedé dormido. Y esa respuesta, hermanos, nos permitió entender que Dios está obrando en la vida de cada uno, porque, hermanos, este hermano pudo haber agrandado el error con las mentiras. Él pudo haber dicho, no, pastor, de una cosa a otra, o sea, él pudo haber seguido el juego al diablo, ¿verdad? Y enredando más y agrandando más la mentira. Pero no, esa respuesta que él dio fue que desenmascarara todo el plan del enemigo. O sea, hasta ahí él rompió lo que venía de más. Ahora, yo quiero que entendamos, hermanos, que esta no es una excusa perfecta de echar la culpa de todo lo que nos pasa al pobre diablo. No es una excusa perfecta, ni para que todo lo tomemos adelante para tenerla. Porque déjeme decirle que de todos modos estuvo mal el incumplir. ¿Por qué? Porque no era una cita con nosotros. No era una cita con los hermanos, era una cita con Dios, una cita con el Señor. Entonces estuvo mal el incumplir, pero lo que estuvo bien, hermanos, fue que reconoció, que se paró firme y reconoció y desenmascaró al enemigo y dijo, pastor, me quedé dormido. O sea, no le siguió el juego al diablo diciendo, es que me pasó. No, él simplemente se paró y tuvo la valentía de que de no seguir con mentiras. Yo pregunto, hermanos, ¿creen ustedes que el Señor estuvo presente en este acontecimiento? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ahí vimos, hermanos, el poder de Dios obrando en la persona. El poder de Dios que se pudo parar firmemente y decir la verdad. Aunque le viniera lo que era, él dijo la verdad. Y yo le doy gracias a Dios, le damos gracias a Dios por esto que ha pasado. Bueno, ahora vamos a continuar reflexionando sobre la necesidad de un despertamiento espiritual. Y muchos van a decir, ay, pero el pastor no entiende con ese tema y la pastora no entiende con ese tema. Sí, yo los entiendo y los entendemos, hermanos. Que digan otra vez el tema, sí, los entiendo. Pero es que es necesario que hasta que verdaderamente nosotros entendemos que tenemos una gran necesidad y hasta que no tomemos carta en el asunto, hasta que no reaccionemos a hacer algo diferente, hermanos, créanme que nos tocará seguir hablando y hablando y hablando y hablando de esto. ¿Ustedes se acuerdan que dijo Filipenses, Pablo en Filipenses 3.1? El apóstol Pablo en Filipenses 3.1 dijo, por lo demás, hermanos, gozó al Señor. Para mí no es molestia el escribir las mismas cosas, y para vosotros es que útil. Entonces, para nosotros no es molestia,
repetir y repetir y repetir y repetir, porque para vosotros es útil. Pues afortunadamente, hermanos, nosotros como seres humanos nos gusta es que nos repitan, nos repitan, nos repitan, y así medio que entendemos. Pero si nos dicen una vez, 2 veces, salimos y nos olvida. Acabamos la semana y no sabemos ni de qué estamos hablando. Entonces, necesitamos, hermanos, entender que este tema de la despertar espiritual, vamos a seguirlo ahí, porque realmente necesitamos nosotros despertarnos, no podemos seguir, hermanos, ahí dormidos, no vamos a seguir, hermanos, no creamos que nosotros nos entramos a este mundo solamente a consumir oxígeno, a gastar luz, a gastar agua, no, sino nosotros con un propósito específico y Él nos va a estar apoyando. La semana pasada compartimos la enseñanza con respecto a la primera pregunta que Jehová Dios le hizo al hombre, ¿verdad? Le dijo, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y esa pregunta, hermanos, vimos que desencadenaba muchas otras como que, ¿dónde estoy y para dónde voy? ¿Verdad? Otra pregunta es, en el lugar donde me encuentro, donde estoy yo, ¿es un lugar de bendición o no es un lugar de bendición? ¿Qué fruto estoy recibiendo yo en el lugar donde estoy? Y muchas otras preguntas que nos conducen, hermanos, a entender y a ver verdaderamente que nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios en nuestra vida. En todo momento, no solamente es difícil, sino en todo momento buscar la presencia de nuestra vida. ¿Para qué? Para salir, para despertar de ese sueño espiritual en que estamos sumergidos como personas y como iglesias. No estoy hablando que nos levantamos a las 6 de la mañana a trabajar y que todo el día estamos activos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que estamos dormidos espiritualmente. Que mucha gente sentada y dice, ay, pero el pastor piensa que no madruga. No, yo sé que todos madrugan. Yo sé que hay muchos que desde las 5 están trabajando, lo sé. Pero lo que sí sé es que estamos trabajando en lo material, en lo que se ve, en lo que tenemos, en lo que podemos palpar, pero no estamos trabajando en lo que de verdad tiene un valor, la vida que espiritual. Estamos, hermanos, despertarnos y buscar primeramente, hermanos, las cosas, el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y concluimos la semana pasada que para lograr esto, lo que tenemos que hacer, hermanos, es dejar de fijar nuestra vista en lo terrenal y buscar primeramente ¿qué? Lo espiritual. Necesitamos hacer eso. O sea, en otras palabras, un poco más crudas, les quiero decir, hermanos, tenemos que dejar de ser cristianos mediocres. Tenemos que dejar de ser cristianos de nombre y de conveniencia. Y pasar a ser fieles creyentes que dependen solamente de la presencia de Dios en nuestra vida. Suena duro, ¿verdad? Que tenemos que dejar de ser cristianos mediocres, porque lo que estamos haciendo son mediocres. No estamos haciendo las cosas con excelencia como para un Dios vivo, sino estamos haciendo las cosas como para hacerlas. Necesitamos, hermanos, ser cristianos verdaderamente convencidos, renovados, cristianos que en la vida, la presencia de Dios en nuestra vida, no cristianos solamente en nombre y conveniencia, cristianos porque está de moda ser cristiano y cristiano de conveniencia porque cuando lo necesito soy cristiano, pero cuando estoy bien, no, pero ¿para qué quiero a Cristo si yo la verdad estoy bien? Entonces, como creyentes, nosotros necesitamos saber que la vida cristiana, hermanos, no es un asunto de aprender reglas y mandamientos para tratar de hacer lo posible de cumplirlos. No, la vida cristiana no es eso. No se trata de que tú aprendas las reglas y los mandamientos y que trates de buscar la posibilidad de cumplirlos. Tampoco la vida cristiana es un asunto de hacer oraciones huecas y repetitivas sin sentido a alguien que no conocemos y al que no sabemos ni cómo vamos a llegar a alcanzar. Porque eso es lo que nosotros muchas veces hacemos y creemos que la vida cristiana es que aprendemos de memoria, repetir y repetir y tratar de hacer lo que se puede y dormimos una religiosidad. O hacemos unas oraciones huecas y repetitivas y decimos todas las cosas que se nos ocurren sin sentido, dedicadas a alguien que verdaderamente no conocemos y que ni sabemos cómo vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con Dios. No sabemos que nosotros oramos es porque el Espíritu de Dios nos ayuda, nos coloca en nuestro corazón lo que necesitamos orar. Entonces, la vida cristiana parte de una base espiritual. Por eso digo,
la tercera parte, una vez que espiritual, que tiene que ver más, hermanos, con la relación que cada creyente desarrolla en obediencia y santidad con el Señor a través del Espíritu Santo y su unción para poder cumplir con el propósito al cual fuimos llamados. Voy a repetir esto para que entendamos bien. La vida cristiana parte de una base espiritual. Esa es la base de mi vida cristiana, lo espiritual, no lo material, ni lo que yo veo, ni lo que sea, de una parte de la base espiritual. Pero esa parte espiritual tiene que ver es con la relación que cada uno, relación que tú y yo tengamos o que desarrollemos, pero que desarrollemos que en obediencia y santidad con el Señor. No solamente desarrollar una relación con el Señor de palabras, no, una relación de obediencia y santidad con el Señor a través de su Santo Espíritu que nos da la unción para que nosotros podamos cumplir con el propósito al cual fuimos llamados cada uno. Ahora, es necesario que entendamos bien qué significa unción. Porque, hermanos, hoy en día es muy común escuchar la palabra unción en el vocabulario mal interpretado en muchas iglesias, porque hoy en día se habla de unción de hombres llenos de unción de Dios, ¿verdad? Se habla de que el creyente o el ministro debe buscar cada uno la unción de Dios. Se escucha decir que cierto predicador o que cierto pastor, ese hombre sí está lleno, ese hombre tiene la unción de Dios, ¿verdad? O algunos dicen que han caído o que han tumbado gente al piso bajo el poder de ¿qué? De la unción de Dios. Entonces necesitamos entender qué es unción. Entonces, ese es otro tema que lo veremos otro día. Solo deseo dejar en claro que la unción de Dios no se expresa en una oleada de manifestaciones emocionales. La unción de Dios no se expresa, hermanos, en una oleada de manifestaciones emocionales. Como decir que diga yo, oro por ustedes y punto, se me cayeron. Así no se expresa la unción de Dios. La unción de Dios, hermanos, se expresa de otra manera. Se expresa en la vida de aquellos que han renunciado a ellos mismos, que han renunciado a sus ambiciones, que han renunciado a figurar en sus ministerios, que han renunciado a sus planes, sus expectativas. ¿Para qué? Para desear solo la presencia de Dios en la vida, permitiendo que sea Dios el que obre en nosotros y no obrando en nosotros mismos. Esa es la unción de Dios. La unción de Dios no es que yo venga y le coloque las manos a mi hermanita y se me caiga ahí. No, esa no es la unción de Dios. Yo no he visto en la Escritura, no he encontrado en la palabra de Dios que el Señor llegara y le colocara la mano y se cayera. O que soplara y se cayeran todos. Hermanos, entonces, es lo que decía, en otras palabras, significó tener una unción de Dios implica un cambio total en nuestra manera de ser al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La unción de Dios no es solo sobrenatural, es que espiritual. Y esa es la confusión. Gente, no es que ese pastor tiene un poder sobrenatural y ese hombre habla y las paredes tiemblan. No solamente es sobrenatural, es que es espiritual. Y la Biblia nos enseña que en la unción no hay niveles. No es que ese pastor tiene más unción que el otro pastor. No nos habla de niveles. Ni que es un privilegio solo de algunos líderes o pastores o personas especiales. La palabra de Dios en 1 Juan 2:20 dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quiénes son vosotros? Usted y yo. ¿Qué hemos recibido en su corazón? 1 Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces, hermanos, nos está dejando ver que la unción no es por niveles, ni es un derecho o un privilegio de algunos, sino dice la palabra de Dios: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. O sea, que con que tú hayas hecho
la decisión de recibir al Señor Jesús en tu corazón, con que has entregado tu vida y lo reconozcas a Él como tu Señor y Salvador, con que reconozcas que tú eres pecador y que dices de Él, hermano, ahí está la bendición de Dios. De una vida transformada y cambiada. Entonces, con esta introducción, hermanos, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de esta siguiente manera. Isaías 61, del 1 al 3, dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para la gloria suya. Entonces, lo primero que estamos a ver acá, hermanos, es que esta porción, Isaías nos está hablando proféticamente sobre el empoderamiento y la labor del ministerio de Jesús como Mesías, ¿verdad? Pero a su vez nos está dejando ver que esta profecía se ha de cumplir en su propio ministerio como profeta, y esta profecía nos revela a nosotros los creyentes, escúchenme bien, nos revela a nosotros los creyentes los deberes de todos los discípulos del Señor en cada época. ¿Sí me entendieron esa parte? Nos revela a nosotros, los creyentes, o sea, a ti y a mí, que tenemos deberes. Nos revela los deberes que tenemos nosotros, todos los discípulos del Señor, en cada época. En el año pasado, en el siglo pasado, en este año, en todas las épocas. No solamente diga, es que será la época de Jesús. No, en todas las épocas que estemos en vida, tenemos deberes del Señor. Versículo 1 nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Aquí vemos una confirmación que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre Jesús. El Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 4, nos relata que Jesús mismo confirma esta profecía cuando habló en la sinagoga de su ciudad natal de Nazaret. Dice Lucas 4, capítulo 16 al 21, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para libertar a los cautivos. Me ha ungido, está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar del año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, esto nos deja ver claramente que Jesús es la persona descrita en Isaías 61, 1 al 3, y que sobre él es quien está el Espíritu de Jehová. Ahora, pensemos esto. Donde estás tú, yo creo que pienses: si Jesús, siendo él el Hijo de Dios, el Hijo perfecto en su deidad como en su humanidad, necesitó del Espíritu de Jehová el Señor en su ministerio, ¿cuánto más nosotros, cuánto más tú y yo, como simples mortales y pecadores, no necesitamos el Espíritu en nuestra vida? Y no solamente en nuestra vida, sino que en nuestro ministerio. Si Jesús, siendo el Hijo perfecto en su deidad como en su humanidad, necesitó la presencia del Espíritu de Jehová el Señor en su vida, en su ministerio, ¿cuánto más tú y yo, como simples mortales, vamos a necesitar nosotros la presencia de Dios? Continúa diciendo: porque me ungió Jehová
esta palabra me ungió identifica que él habla, que habla es el Mesías, porque Mesías significa ungido. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, porque me ungió Jehová, esta palabra ungido identifica al que habla como el Mesías, o sea, como Jesús. Como ya vimos anteriormente, en el Antiguo Testamento, la unción en el sentido bíblico consistía en la práctica de que un sacerdote o un profeta derramaba un aceite sobre un hombre o sobre un objeto con el fin de ¿qué? De consagrarlo para el servicio de Dios. Esta era la forma simbólica de mostrar que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. Era una manera simbólica de ¿qué? De santificar o apartar. Pero en lo que estamos leyendo vemos algo diferente, porque leemos que Jesús, el Mesías, fue ungido por Jehová, su propio Padre. El Mesías, Jesús, no fue ungido por hombre, ni un sacerdote, ni un profeta, fue ungido por su propio Padre. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor que está sobre mí, me ha ungido. O sea, el mismo Padre ungió a Jehová. En estos versículos nos enseñan claramente, hermanos, y nos dejan ver, repito, la importancia de la presencia del Espíritu Santo para poder realizar la obra a la cual el Padre lo había enviado. Y Jesús lo está reconociendo en todo momento y hablando del Espíritu Santo. Ahora nos preguntamos, ¿a qué obra envió Dios a su unigénito? Sigamos leyendo. Dice: me ha enviado ¿a qué? A predicar las buenas noticias. ¿A quién? A los pobres. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura a la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que sean a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza y aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros ya conocemos esta lista, ¿verdad? Porque hemos leído ese capítulo, esos versículos muchas veces. Y hasta de memoria no la conocemos. Pero no solamente la conocemos, sino que somos testigos, hermanos, que de todo lo que ha hecho Dios o el Señor o Jehová en nuestra vida. Somos testigos, fieles testigos de cuánto Dios ha hecho con nosotros cuando estábamos nosotros perdidos sin esperanza. ¿Cuántos de ustedes no andaban perdidos sin esperanza cuando el Señor tocó sus vidas, cuando el Señor tocó sus corazones? Entonces, somos fieles testigos, hermanos, de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, en nuestra propia vida. Además, por la palabra de Dios, estamos viendo que el Señor cumplió a cabalidad, cumplió en obediencia, en integridad y en plenitud todo lo que le fue encargado por su Padre, ¿verdad? Yo creo que no hay aquí una persona que no reconozca que Dios ha obrado en su vida y que ha transformado su vida, que lo ha sacado de ese muladar donde estábamos y nos ha hecho nuevas criaturas, ¿verdad? Cuando más lo necesitamos, cuando estamos perdidos sin esperanza, Él llegó con su mano, con su brazo poderoso y nos levantó. Entonces, hermanos, leyendo esta lista, esto me llevó a reflexionar que el Señor en realidad nos llamó ¿a qué? A trabajar, ¿verdad? El Señor nos llamó a que vivamos una vida de perezosos, una vida solamente en pensar de que, ay, no, es que yo soy cristiano y el Señor me da bendiciones y que el cielo y la tierra me pertenecen. No, el Señor nos llamó a ti y a mí a trabajar. Pues si al Hijo, siendo su Hijo, ya vieron la lista que les dio, los encargos que les dio, ¿cuánto más a ti y a mí? Yo me pude pensar y reflexionar y dije, en verdad, el Señor en realidad nos llamó a trabajar, no a dormir ni a descansar, porque es que, hermanos, el trabajo es algo. Y nos debe llevar a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo con lo que el Señor me ha encomendado? ¿Qué está haciendo la iglesia con lo que le fue encomendado? Porque, mis amados hermanos,
eso que acabamos de hablar, eso que estamos leyendo, nos concierne a todos, a ti y a mí. Como creyentes tenemos una gran comisión que cumplir, un trabajo, una labor que hacer. ¿Saben qué dice Lucas 10:2? Lucas 10:2 y les dice, la mies la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor que de la mies que envíe sus obreros a su mies. No sé si tú te estás haciendo la pregunta que me hice yo cuando dije, Señor, ¿qué estoy haciendo con lo que me fue encomendado? Señor, la iglesia, no solamente mi lugar seguro, sino la iglesia universal, ¿qué está haciendo con lo que le fue encomendado? Si el Señor nos llamó, hermanos, a trabajar. Si quieren leer la lista, repitan. Isaías 61, del 1 al 3. Yo pregunto, ¿estamos haciendo algo de lo que el Señor nos envió a nosotros? Como iglesia, como personas. ¿Verdad que no? Y el Señor dice claramente que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque los obreros están descansando. Los obreros están dormidos. Los obreros están pensando que ser cristiano es esperar que las bendiciones lleguen del cielo y que vivamos en abundancia, en prosperidad y vivamos en otro nivel cada día superior. Pero no estamos pensando como creyentes, como cristianos, que el Señor nos envió a este mundo a trabajar. Nosotros vamos a tener tiempo para descansar. Y mucho tiempo para descansar, para estar solamente la presencia de Dios, glorificándolo, exaltando y honrando su nombre. Entonces, ahora, tengan en cuenta que así como el Padre ungió y envió al Mesías, así mismo el Señor nos viste acá con nosotros con la unción del Espíritu Santo y nos envía para que hagamos la obra a la cual fuimos llamados cada uno. Tú y yo no tenemos excusa. Es que no encontré mi propósito, es que no encontré. No, tú y yo fuimos llamados ¿a qué? A una obra. Y el Señor nos viste, nos da la unción de Santo Espíritu para que podamos realizar nosotros la obra. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en donde, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, ahí sigue mostrándonos el trabajo. No solamente sea testigo en tu iglesia cuando te vean todos los días, hermanito, Dios le bendiga, Señor. Que sea testigo, hermano, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por si no te recuerdas, te voy a recordar que una de las obras que fuimos nosotros llamados a realizar todos como creyentes, no solamente los pastores, los misioneros, los evangelistas, no, todos como creyentes estamos llamados a realizar esta obra que está en Mateo 28, 18 al 20, que todos deben hacer en memoria. Yo pienso y creo que cuando yo diga, ¿qué dice Mateo 28, 18 al 20? Yo creo que todos tienen que saber. ¿Por qué? Porque Mateo 28, 18 al 20 nos habla ¿qué? De la gran comisión. Y a eso es que nos llamamos todos. Que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos mandó a trabajar o a descansar. El Señor te mandó a ti como creyente, como cristiano, a que vivas todo el día de aleluya y de gloria en gloria, y de victoria, o a trabajar. Esa es la gran diferencia, hermanos. Que el cristianismo hoy en día es un estatus de vida, es un modo de vivir. No es una convicción, no es un morir al yo y permitir que el Señor termine. Entonces, dice el Señor, y se acercó y habló diciendo, toda potestad me da el cielo y la tierra, por tanto, id. O sea, levántese, vayan, muévanse, vayan. Id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que han mandado y a que se nos... Hermanos, algo que a nosotros con la esposa hemos visto y nos causa, ¿verdad?, alegría y gozo,
es que vamos por el carro y vemos personas, no son solamente mayores, sino hemos visto jóvenes, muchachos, muchachas, con carteles ahí parados diciendo, lee la Biblia, Jesús te ama, vuélvete a Jesús, recibe al Señor. O sea, están ahí, no están hablando, pero están parados todo el día con el rayo del sol. Y hemos hablado, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad? Esa gente tiene un amor por Dios. Porque le apuesto que ninguno de nosotros es capaz de coger un letrero y pararse en toda la 441 con sample ahí que todo el día parado, donde diga, lee la Biblia, Cristo te ama. Bueno, eso es pasión, eso es pasión, eso es pasión. Ahora, para que no tengamos nosotros excusa de cumplir este llamado, hermanos, vemos algo que nuestro Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, dice el Señor, de cierto os digo, el que en mí cree, escuchen bien primero la condición, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces, hay una condición para que nosotros hagamos las obras que él nos manda a hacer. ¿Cuál condición? Lo acabamos de leer, Juan 14, 12. De cierto, digo, el que en mí cree. O sea, necesitamos creer quién es Dios. Necesitamos creer que es el que hace la obra. Necesitamos creer que fuimos rescatados por Él. Necesitamos creer que Dios es un Dios vivo, un Dios real. Y si tú crees que Dios está a tu lado y que es un Dios vivo, es un Dios real, dice que las obras que Él hizo, o sea, cuando Él fue a sanar los quebrantados, cuando fue a predicar buenas nuevas, esas obras tú y yo podemos hacerlas aún mayores, dice su palabra, no lo digo yo. En los versículos 15 al 17 de Juan 14 encontramos la promesa del Espíritu Santo para nosotros. Dice, si me amáis, vuelve a ver que otra condición, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y está aquí en vosotros. Mis amados hermanos, eso nos permite ver que en realidad no tenemos nosotros excusa alguna para seguir dormidos. No tenemos ninguna excusa para seguir durmiendo. No tenemos ninguna excusa, hermanos, para que cada día estemos ahí perdiendo el tiempo sin hacer nada, sin hacer la obra de Dios a la cual hemos sido llamados. No crean que esta solamente palabra es para la iglesia, es para nosotros mismos. Pregúntate, ahí donde estás, ¿a cuántas personas le he compartido esta semana? ¿Con cuántas personas esta semana yo he hablado de Dios? ¿O a cuántas personas he tenido en mi oración? Y vamos a dar cuenta que en realidad no estamos haciendo nosotros el trabajo a la cual fuimos llamados. Entonces, hermanos, nos permite ver, hermano, ¿verdad? Que la realidad es que nosotros no tenemos excusa. Tú y yo no tenemos excusa para seguir dormidos. No, la iglesia no tiene excusa para seguir durmiendo. La iglesia tiene que despertar, tiene que levantarse a hacer la obra de Dios, a hacer el trabajo por el cual fuimos llamados a ese mundo. Tenemos que levantarnos, despertarnos. Ahora, hay otros que siguen engañados y se excusan diciendo, no, es que estoy esperando la unción que el pastor me ore, o la unción del profeta que él me dé para yo salir y hacer la obra. Pero es que están ignorando que la unción está en cada creyente que ha entregado su vida al Señor y que lo ha recibido como su Salvador. No esperes a que venga el profeta a ungirte y que te dé la doble porción de unción que le dio Elías a Eliseo. No, dice la palabra de Dios que la unción está sobre ti. ¿Por qué? Porque tú has recibido al Señor en tu corazón. Así que deja la pereza, deja la excusa
de que el pastor va a venir a ungirte, que el pastor va... No, comienza a hacer la obra a la cual hemos venido nosotros a hacer. Primera Juan 2:20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Primera Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en ¿qué? En ella. Bueno, yo deseo decirles de corazón, ¿verdad? Que algo muy importante para que tengamos en cuenta, hermanos, es que nuestra vida espiritual es la suma de todas las respuestas que le demos a Dios. Es así de simple. Tu vida espiritual y mi vida espiritual es la suma de todas las respuestas que nosotros le demos a Dios. Eso nos tiene que dar a reflexionar. Entonces, estamos ahí sentados escuchando la palabra de Dios. Ponte a sumar, porque la Biblia no miente. Ponte a sumar. ¿Cuántas respuestas has obedecido al Señor? ¿Y cuántas respuestas estás diciendo? No, Señor, voy a pensar, no voy a esperar, voy a mirar, es que después de que haga, no. Tu vida espiritual y mi vida espiritual depende de la suma de las respuestas que le demos a Dios. Hermano, hay que decirle que una vez que Dios se revela a nosotros lo que debemos hacer, cuando Dios te revele y ya nos ha revelado qué debemos hacer, hermanos, la decisión es de cada uno de nosotros, si hacemos o no hacemos, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta que nuestra reacción refleja lo que creemos acerca de Dios. Dios nos habla por medio de la palabra y nos conduce, nos dirige a hacer cosas, ¿verdad? Y que tú lo hagas o no lo hagas depende de ti, porque es tu propia decisión. Pero tengamos en cuenta que la reacción que nosotros tengamos, esa reacción refleja lo que creemos y conocemos acerca de Dios. Si tú oyes la voz de Dios y sabes que es Dios hablando y lo ignoras, o no crees en Dios o no conoces a Dios. Cada vez que nosotros oramos, debemos ser conscientes que cuando Dios conteste nuestra oración y nos revele su voluntad, necesitamos inmediatamente reorientar nuestra vida. Estamos orando por un despertar espiritual y el Señor se ha manifestado. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Reorientar nuestra vida. Despertarnos, levantarnos a buscarlo, permanecer en oración, leer su palabra, o sea, recibir lo que el Señor nos está dando. Lo que hagamos nosotros depende de lo que creemos acerca de Dios. Cada vez que leamos la Biblia, tenemos que estar preparados para obedecer lo que el Señor nos diga. No solamente el Señor mandaba al profeta a predicar, no es mandaba, es que te está mandando a ti. Porque la palabra de Dios es para el pasado, para el presente y para el futuro. Es para los de ayer, para ti, para mí, para mis hijos, para mis nietos. Igual que esta enseñanza del día de hoy, no solamente es para, faltó para él, no, esta enseñanza es para ti. Y cuando Dios te hable por medio de la palabra, tienes que estar preparado. ¿Para qué? Para obedecer inmediatamente. No esperemos a entenderlo todo. Porque, hermanos, la voluntad de Dios no es para entender. La voluntad de Dios es ¿para qué? Para obedecer. No esperemos que todo tenga sentido desde un principio. Dios nos va guiando paso a paso en todas las cosas que vamos a hacer y podemos seguir. Nosotros no vamos a entender nada completamente hasta que lo hayamos hecho. Después de que hayamos hecho lo que Dios nos mandó y vemos el resultado, ahora sí entiendo por qué Dios me pedía que le compartiera tal hermano, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que un hermano se convirtió al Señor y que entregó su vida y que dejó su vida pasada y que está viendo a Dios, entendemos, ahora sí entiendo por qué el Señor me despertaba a la madrugada a orar por ese hermano, ahora sí entiendo por qué el Señor me ponía en mi corazón que casi lo veía compartir de ti. Pero antes no lo entendía. ¿Por qué?
porque así somos nosotros los cristianos. Por último, para terminar, yo deseo dejar a los hermanos con el versículo de Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿comete qué? Pecado. Y esto nos lleva a reflexionar. Nosotros sabemos que tenemos que predicar la palabra de Dios. Sabemos que tenemos que compartir la palabra de Dios. Sabemos que tenemos que orar por esa necesidad. Sabemos que tenemos que ir a las naciones a compartir la palabra de Dios. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿Estamos en pecado o no estamos en pecado? Hermanos, cada versículo de la palabra de Dios nos confronta, porque es que la palabra de Dios es un espejo donde nosotros podemos ver nuestro interior. Entonces, él dice, el que sabe lo bueno y lo hace, está en pecado. Entonces, no es solamente saber cuál es la voluntad de Dios, no es totalmente eso, sino se trata de qué, de hacerla. Porque Dios llama a qué, a esto pecado. Cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios, yo lo hago, Dios llama a esto pecado. El llamado de Dios que te hace a ti y a mí no es a ver si te decides hacer algo. No, el llamado de Dios es a que obedezcamos y lo hagamos. Cuando Dios nos llama y nos ordena y nos manda, no es para que tú decidas cuándo o cómo, no, es para que se decida qué, para que lo hagamos ya, en el momento, es el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es ¿qué? Perfecto. Entonces, cuando yo afirmo en voz alta que necesito obedecer a Dios, no es lo mismo que obedecer a Dios en silencio. No es decir, Señor, yo necesito de ti, Padre, yo te pido que me acompañes, que me ayudes en voz alta y en silencio que se acuerde de Dios. Entonces es mejor, hermanos, entender y obedecer a Dios en silencio que hablar con toda la voz. Jesús dijo en Lucas 6, versículo 46, dijo: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando hacer? Esta enseñanza, la verdad, a mí me confrontó en todo. No sé a ti, pero a mí me confrontó en todo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? ¿Cuántas veces en el día nosotros estamos, ay Señor, ayúdame, el Señor me va a ayudar, Señor, bendíceme? ¿Por qué le llamamos al Señor y no obedecemos lo que Él nos manda hacer? Bueno, yo quiero invitarlos a que verdaderamente entendamos que el Señor no nos mandó a este mundo a vivir, como dicen por ahí, de guachafita y de rumba en rumba y de relax en relax. El Señor te mandó a ti y a mí a trabajar. Y si no sabes cuál es tu trabajo, mira Isaías 61, 93. Se lo voy a repetir para que podamos entender y vernos claramente lo que el Señor nos mandó a hacer. Dice: me ha enviado a predicar las buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, no solamente a sanar mi primer auxilio de corazón, sino a vendar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Nos ha enviado a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de las buenas nuevas de voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. No solamente el luto es que alguien perdió un familiar, sino los que están de luto es que tienen un sentimiento en su corazón, una tristeza profunda, están con un corazón arrugado, están con un corazón que no pueden más. Nos manda a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para la gloria tuya. Y reforcemos con Mateo 28, 8, 20. Y vamos a entender que en realidad no solamente está un trabajo, un full time, sino necesitamos agregarle un part-time a las cosas de Dios. Hermanos, como iglesia, como pastor de la iglesia, hermanos, créanos que nosotros no estamos
martillando sobre el tema de despertar espiritual porque se nos metió en la cabeza y queremos, no, es porque es una gran necesidad, no solamente tuya, sino de nosotros. Una necesidad de los pastores, de los predicadores, de los que se paran al frente a llevar la palabra de Dios. Necesitamos un despertar espiritual. Volver a las cosas de Dios, volver a la palabra, no vivir, hermano, de ilusiones y de cuentos de hadas, sino vivir la palabra del Señor. Entender a qué fuimos llamados y preguntarnos dónde estamos nosotros en ese llamado. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor me encomendó hacer? ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Yo le aseguro que si viéramos que el Señor nos paga en comisión o por comisión en efectivo lo que nos manda a hacer, le aseguro que todos madrugaríamos a hacerlo, ¿verdad? Pero como el Señor nos paga con bendiciones, que tal vez de pronto no las vemos, no ignoramos. Pero prefiero, hermanos, una bendición de Dios y no un cheque de una compañía. Oremos, hermanos. Vamos, Señor de los cielos, Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, Padre, porque tu palabra, Padre, como siempre decimos, nos enseña, nos exhorta, Dios mío, Señor, Padre, nos permite ver, Dios mío, dónde estamos, Señor, dónde nos encontramos, Dios mío, Señor, y para dónde vamos si seguimos así, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque allá encontramos consuelo, Señor. Gracias porque tu palabra, Dios mío, Señor, nos levanta, nos restaura, Dios mío, Señor, Padre, y nos da una oportunidad, Señor. Clamamos, Dios, para que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, esté en cada uno de nuestros corazones, Dios mío, Señor, en tu iglesia, Señor. Que nos abra los ojos espirituales, Dios mío, Señor, para que podamos ver y entender dónde te estás moviendo, Señor, Padre. Y nos unamos a ti, Dios mío, Señor. Que, Padre, saca a nosotros, Dios mío, toda pereza, Dios mío, Señor. Saca a nosotros, Dios mío, todo adormecimiento, Dios mío, Señor, que nos encontramos, Señor, Padre. Y coloca a nosotros, Dios mío, ese deseo, Dios mío, Señor, Padre, de servirte, de alabarte y glorificarte, Señor. Que podamos hacer, Dios mío, Señor, las cosas mayores de las que tu Hijo hizo, Señor. Padre, gracias por todo, en nombre de Cristo, Señor. Amén y amén.